están? Soy Dispo86. Bueno, después de haber tenido que hacer un poquito de arreglos aquí en casa, debido a que, como verán, puse a abrir las ventanas y me fui a desarmar unas ovejas y algunas cositas como para poder ir arreglando un poquito más la casa, para no aburrirlos en el armado de la casa. Entonces, para poder ir e investigar y hacer todas las cosas y sin ningún problema y sin nada y sin demorar tanto tampoco, porque cuando uno tenía que arreglar la casa se demoraba. Así que bueno, vamos a ver qué hay aquí. Tenemos madera, yo voy a hacer un poquito. No tengo piedra, así que... Ajá, a ver, yo acá tenía la mesa de trabajo, pero la saqué. Así que tenemos que ir a la mesa de trabajo de aquí abajo. Y tenemos que poner primero lo primero. Vamos a hacer unas tijeras porque como tenemos tanta lana, es necesario. Vamos a hacer un pico de madera. Vamos a hacer un hacha de madera. Y vamos a hacer una espada de madera. Como para tener algo de material suficiente como para poder sobrevivir si nos toca alguna. Bueno, vamos a ver qué era lo que teníamos que hacer para poder continuar aquí. 5 vacas, 5 pollos, ajá, 5 cerdos, ajá. Montar el caballo un minuto. Qué bonito. Bueno, vamos a ver. También tendría que haberme puesto a hacer eso, pero me olvidé. Vamos a ir por acá. Con mucho cuidado de no partirnos, porque saben que el manco se manquea mucho y dispara de manquear. Y así que bueno. Y acá, ¿cómo hago? Bueno. Si pico esto. Bueno, pero tendría que haber quedado conmigo. Bueno. Bien, estamos. Ahora ya podemos arreglar el desastre que había ahí. Se va a pasar por picar y después no acordarme que tengo que pasar. Bueno, vamos a ir con mucho cuidado de no caernos. Vamos a bajar por aquí. Quiero ver, puse un timer como para que no me pase mucho de los tiempos y no aburrirlos tanto. Vamos a sacar esta lana porque siempre nos gusta y vamos sin lanas. Entonces nos puede pasar cualquier cosa, así que más vale ir buscando lanas y desarmar esta biblioteca, que esta biblioteca tiene que tener mucha lana por los colores. Y sinceramente, primero lo primero que vamos a hacer con esta biblioteca es desarmar lo básico, pero dejando siempre un pisito, porque si nos vamos a partir, por lo menos que nos caigamos en una zona donde no nos vayamos a morir, porque acá nos costó muchas batallas y perdimos mucho aquí. ¡Oh! Estoy sintiendo pollitos. Bueno, vamos a ir desarmando acá. Miren. Mira, había que criarlos, ¿no es cierto? Mucho ruido. Si es criar 6 pollos. O sea que vamos a tener que subir por el techo para evitar de que los pollos yopos esos locos se nos escapen, ¿no? Hay agujeros acá que no me había dado ni cuenta de que tengo que tapar porque si no vamos a morir. Hay otro pollo acá. Wow. Estoy dejando un poco de luz a propósito porque si llega a haber bicho, por lo menos evitarlo. Lo que sí estoy viendo es que hay bibliotecas, me las voy a llevar. Ahora llego.
Así que tenemos libros. Vamos, 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 que tenemos que hacerlo rápido todo esto. Estamos muy mucha. Entonces, más vale que ir haciendo esto como que para que haya pero muy muchos animales, o sea, muy mucha lana, porque la vamos a necesitar la lana. Igual que podríamos desarmar esta arenisca. No, esto con pala, porque lo podemos. Ya va a caer, pero. ¿Qué pasa? Quiero probar una cosa, a ver. Este material y esto es arenisca. Esto si yo lo coloco acá, se cae. Bien, lo que pasa, no me sirve. Bien, vamos a ver por dónde podemos. Tenemos que ir a ver esos yopos. Tenemos que ir a hacer una escalerita. Vamos a atrapar el poto al pollo, pero rompiendo con cuidado. Uy, madera también. Tener cuidado porque los pollos son locos. Ah, miren la cantidad de pollos que hay. Yo voy a hacer algo acá, que capaz que después me arrepienta, pero como hay muchos pollos, pero tienen madera. Y la madera para mí es muy necesaria en este momento. Porque si encontrase piedra, podría quemarla y poder tener hornos. Aparte de los pollos le da más lugar. Y no han hecho huevitos como para mí. Ahí está. Bueno, yo voy acá, voy a sacar esas bibliotecas. Ay, creí que había más. Bueno, y tenemos que ir a ver los otros pollos, pero también quiero inspeccionar para acá, a ver qué hay. No, para acá no hay nada. No me acuerdo si decía que tenía que matarlos o qué a los pollos, no me acuerdo. Así que si los mato, voy a ver el otro lado. Yo fui a uno, tenemos que ir a ver el otro lado, a ver qué hay de pollo. Porque, a ver, lo más importante, ¿dónde está el pie? Dice que ahí tengo poder romper. Ahí, jamo. Entonces vamos a tener que ir al pollo. Ajá. Tendremos un problema, querido pollo. Que nos estamos confundiendo. Casi nos partimos. Te vamos a volver a entrar por el poto al pollo. ¿Así? ¿Hay pollo? No, acá no hay pollo. Hay madera. ¿Y qué acá? Plumas. ¡Wow! Una espada de madera. Y tenemos piedra unjosa. No sé qué voy a hacer con la piedra unjosa, pero plumas, tengo plumas que me las coloque y parezca un indio ahora. Porque si me voy a llevar toda esta madera que para algo me va a servir. Y los baúles también. Y a ver qué hay del otro lado.
Tengo mucha madera, soy el dispa más feliz de los dispas. Y ustedes dirán, ¿por qué digo de los dispas? Porque existen dos dispas. Bueno, en realidad existen muchos dispas porque es nuestro apellido. Pero hay dos dispas. Dispa 1, que soy yo. No, en realidad no sé si soy yo o es el otro. Y dispa 2. Me tendría que haber traído una cama, ¿eh? Pero, a ver. Tenemos madera. Hagamos la cama. Y lana es lo que nos sobra. Así que hagamos la cama, durmamos y continuemos como hacía dispa antes. A dormir se ha dicho. Bien, ese día nos llevamos la cama. Y vamos a inspeccionar qué hay acá. ¿Qué hay acá? Ah, hay algo acá. ¿Qué será esto? Ah, la cabeza del pollo. Bueno, vamos a ir por los sesos del pollo. Ese como... Bien. Pero por aquel lado podemos ir a aquellos lados. Y por acá no podemos ir prácticamente a ningún lado. Más que ir ahí. Podríamos ir. Vamos a ir. Dispa, pero te la estás jugando. Y si no me la juego. Pero antes que antes. Vamos a hacer un cofre. Y vamos a guardar las cosas. No quiero perder. Hay algunas cosas que no me importan perder, pero otras que sí me importan perder. Ya me pasó. Vamos, los libros vamos a guardar. La madera es importante, la piedra mugosa también. No, los huevitos que son para criar 6 pollos. Yo más o menos tengo la idea de dónde criarlo. La cama la quiero dejar ahí. Eso y las plumas. Bien, vamos a ir y vamos a ver qué hay acá. Seguro que vamos a morir, pero vamos. Si no nos llegamos, el que no llega no gana, es un dicho. Y el que gana a veces pierde. No era así. Bueno, el que no llega no gana y el que no lo intenta muere. Ah. Ay, qué frío feo. ¡Ay, eso qué! ¡Fuera! ¿Están volando? Fuera. ¿Se murió solo? ¿O están volando fuera donde no tienen que volar o vuelan así? Hay agua ahí. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Hacía un fantasma? ¡Ay! Cansancio de minar. Me dio algo ese bicho.
4 minutos. Voy a minar igual. O me tiro y intento no morir. Mamma mía, me parece que me estoy suicidando. No puedo hacer nada. Intento de mirar, pero si me han anulado prácticamente. Hay una esmeralda acá. ¡Ah! Tira rayo láser con los ojos. Esto es suicidio, me parece. Yo voy a intentar hacer algo. No puedo mirar, ¿cierto? Desde que tengo esmeraldas acá. Pero no puedo ni minar. Voy a poner otro cofre acá. Me voy a quedar con lo básico. Voy a guardar toda esta lanita ahí porque sí que voy a morir. Y lo voy a intentar. ¡Caguamanga! Venga por acá. Yo sabía que iba a morir. Fue asesinado por un guardián. Bueno. Si rompí la cama. Vamos al mapa. Sí, ya sé que estoy en 10 minutos 2. ¿Ves? ¿Es el ruido? Bueno. Espero que les haya gustado, chicos, esto. Ya llegamos a donde estaban los guardianes. Esos bichos horribles. Allá ven que le hice una cicatriz, por lo menos. No le hice mucho. Menos mal que guardé las cosas que están allá. Ahí se ven en el pico del pollo. Descubrí los pollos, están los huevos. Tenemos que criar los pollos y lo vamos a hacer en el próximo gameplay. Nos vemos, chao chao.